música adecuada al momento de acompañar. Latino. 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 Información al instante. Este es un maravilloso día. De nuevo a las 9, con Valeria Ojeda. Ya son las 9 de la mañana con 35 minutos. Qué placer es estar en contacto con todos ustedes. Amigos, comenzamos con nuestras entrevistas en nuestro lunes de salud y ya nos encontramos en cabina con Daniela Barzallo. Es neuropsicóloga, con quien vamos a hablar sobre el apoyo psicológico a las familias durante estas vacaciones para controlar el ímpetu de los niños. Bienvenida, gracias por acompañarnos, qué gusto. Gracias, el gusto es mío. Bueno, vamos a hablar sobre este tema tan importante. Sabemos que en este momento los niños están de vacaciones y obviamente nosotros como padres a veces podemos perder el control o no sabemos simplemente qué hacer para que ellos estén de una manera u otra entretenidos y nosotros también podamos trabajar en paz. Hay algunas técnicas, hay algunas herramientas que vamos a ir hablando a lo largo de esta entrevista. Pero ¿cómo podemos primero, doctora, identificar, por ejemplo, las causas y también la irritabilidad y rebeldía de nuestros niños durante estas vacaciones? ¿Cómo podemos identificar? Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es con la conducta de los niños. Uh-huh. Siempre los niños van a responder de manera conductual, ¿sí? Si a los adultos nos cuesta a veces expresarnos, mucho más los peques. Los niños, claro. Exacto. Entonces, siempre nos vamos a fijar en la parte conductual. ¿Cómo notamos que un niño está irritable? Por ejemplo, llora todo el tiempo, no quiere hacer las cosas, quiere pasar en su cuarto. Entonces, nosotros empezamos a notar que algo pasa con nuestro peque, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con él, dándole herramientas para que pueda gestionar esto, empezando por nosotros. Porque si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, nosotros podemos aprender 1000 técnicas, pero si no sabemos gestionar adecuadamente esto, no lo vamos a poder aplicar con los niños. Uh-huh. Entonces, primero debemos analizar esos puntos importantes. ¿Por qué está con esa actitud? ¿Por qué tiene esa rebeldía cuando yo le doy una orden o cuando le pido que haga alguna actividad, ¿no? ¿Qué pasa con la libertad de los niños en las vacaciones? Porque, claro, ellos tienen una rutina marcada, pero simplemente cuando están en sus vacaciones tal vez se levantan a la hora que ellos desean, almuerzan, desayunan a la hora que ellos desean. ¿Hasta qué punto eso está bien? Es una excelente pregunta. Justamente el otro día ya he escuchado esto a varios niños, ¿no? Como estamos en periodo de vacaciones, algunos siguen en su proceso de terapia con nosotros. Nosotros tenemos un centro de psicología acá en Quito. Entonces, lo que me han dicho, Dani, lo que yo he visto en casa es que mi papá o mi mamá como que no me quieren en la casa, ¿sí? Ni bien acabé clases, yo pensaba descansar y me mandaron al vacacional, ¿sí? Entonces, justamente, ¿no? Es ese tema de que los niños quieren pasar tiempo con el adulto, ¿sí? Quieren pasar tiempo con el adulto, pero obviamente no saben cómo decirlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar esto, no es cierto? Es explicándoles por qué razón, si es que le enviamos a un vacacional, tienen que ir al vacacional, ¿verdad? Y ver la manera para pasar tiempo con los niños, ¿sí? Pasar tiempo con los niños. Y se pueden hacer muchas cosas en casa. Entonces, a veces los niños tratan de llamar nuestra atención con la conducta y por esa razón a veces pueden estar en esa actitud. Entonces, cuando un adulto establece normas, límites y a la vez se le da el amor, esa es la fórmula para que el niño esté contigo de una manera adecuada. En vacaciones se pueden establecer rutinas no tan rígidas como se hace en el periodo de clases. Uh-huh. Puede haber un tema de flexibilidad, pero no dejar que ellos hagan lo que ellos deseen, ¿sí? Claro, por ejemplo, generalmente los niños los acuestan 7 de la noche, ¿verdad? ¿No es cierto? Uh-huh. Se puede tener flexibilidad para que se acuesten un poquito más tarde, como una horita más tarde. A las 8. ¿Sí? A las 8, ajá. Pero dando esa flexibilidad, pero tiene que haber rutina. Pero no tanto. Exacto, tiene que haber una rutina. Pueden
pueden ser nuevas por las vacaciones, pero que coman en sus horarios, eso es súper importante. Que se acuesten a una hora determinada. Por ejemplo, también se pueden hacer concursos de limpieza en la casa para que nos ayuden en casa. Se trabaje la responsabilidad, la autonomía, por medio de economía de fichas, ¿no? Donde ellos se motivan, se les da premio. Y eso también hace pues que ellos sean responsables en casa. Ajá. Sí, y eso es importante, Sí. que desde Ajá, pequeñitos sí, sí. sepan que hay obligaciones en Así casa, es. como tender la Ajá. cama. No les vamos a poner a cocinar Así ni lavar es, platos exacto. porque, claro, De acuerdo a la edad. es Ajá. peligroso incluso Sí. para su edad, pero sí hay actividades que en casa lo pueden realizar. ¿Por qué existen también tal vez ciertas actitudes, tal vez de berrinches, de rebeldía con los cuidadores? Porque por lo general papá y mamá salen a trabajar y se queda tal vez la niñera o tal vez los abuelitos que también se saben quedar en casa cuidando a los niños, porque a veces hay estos problemas de la llamada telefónica, está con el berrinche, no sé qué hacer, está descontrolado. ¿Por qué pasa eso? A veces con los papás sí hay el respeto, pero con los cuidadores no. Eso es algo que viven muchísimos padres y es lo que genera curiosidad, ¿no? Es el desacuerdo con el tema de las normas, ¿sí? Justo lo que tú mencionabas, ¿no? Se quedan con los abuelitos especialmente. No es por hablar mal de los abuelitos, ¿no? Pero miman mucho a los claro, niños. el papel de los abuelitos es estar con ellos, consentir, ¿no es cierto? Y no lo hacen por malo, sino que Por el amor, por el exactamente. cariño. Es que hay una frase que dice de que las personas aprenden a ser padres cuando son abuelos, ¿sí? Por eso es que muchos adultos reclaman, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué conmigo no fuiste así? En cambio a mi hijo le das todo. Exacto. Y se convierten en otras personas. Pero ahí está la respuesta. La razón es porque no hay acuerdos entre las normas que hay que hacer. Entonces, lo que nosotros trabajamos en terapia, cuando hacemos las sesiones familiares, es, por favor, todos trabajar lo mismo. No Abuelitos y papás tienen que exacto, o la estar niñera, ajá, sí. exacto, en acuerdo y en unidad. Sí, todas las normas, la rutina se tiene que cumplir de la misma manera, porque los niños son muy receptivos, entonces saben con quién sí, con quién no, cuándo sí y cuándo no, sobre todo cuando los papás se van. Entonces, para que eso se mantenga, los abuelitos nos tienen que ayudar también en ese punto. Ajá. Sí, los abuelitos Sí. tienen un papel importante también para ayudar Sí. En esta ocasión y muchos de ellos obviamente se quedan al cuidado de los niños y de las niñas con mucho cariño y con mucho amor, pero también existen los límites, existe también palabras donde podemos decirles a los niños con amor, con respeto, por supuesto, que no está bien esos berrinches Así es. y esta rebeldía que están teniendo, ¿no? ¿Cómo controlar la actitud negativa de los niños? A veces es difícil y es algo que nos cuesta y tenemos que ir a terapia incluso Sí. con nuestros niños para que ellos tengan otro tipo de actitud ante las cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya nos habló, doctora, de algunas herramientas, de algunas estrategias, pero ¿qué hacer nosotros como padres? Porque después de todo, nosotros somos los adultos. ¿Qué hacer para controlarnos también? ¿Cómo debemos responder ante estos berrinches, ante estas faltas de respeto a veces en casa con los niños? Me encanta esa pregunta. Justo lo que decíamos al inicio, tenemos que trabajar primero en nosotros porque podemos aprender 20 técnicas hoy, pero si nosotros estamos cargados, Si perdemos estresados, el control, se acabaron todas las técnicas. No se puede hacer mucho allí y vamos a tener más rebeldía de parte del niño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, empezar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, primero me conozco, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que me estresa? ¿Cuáles son mis factores de estrés? ¿Cómo respondo a ello? ¿Sí? Y empiezo a trabajar en mí. Algo que se puede hacer es hablarle a la altura de los ojos a los niños. Es algo muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento, nosotros lo notamos en terapia, ¿no? Por ejemplo, un niño entra a nuestro consultorio y el momento que nosotros nos agachamos a hablar a la altura de los ojos de los niños, ellos sienten que ese adulto está para ellos, es alguien que les está viendo, ¿sí? Claro. No es lo mismo hablar desde una altura así muy alta, ¿verdad? A hablar a los ojos, A los ¿sí? ojos, perfecto. Entonces los papás pueden probar esto. Ahora, hay que tener mucha tolerancia, porque si el niño está haciendo un berrinche ese momento, aplicar el tiempo fuera, ¿sí? El tiempo fuera es el famoso castigo. Hay muchas mamitas, ¿no? Que, la típica reunión familiar o de amigos y uno escucha que le dice, ven ahorita que nos vamos al baño. Es para llamarle la atención, ¿no es cierto? Entonces,
La mayoría les llevan a la habitación. Entonces lo que podemos hacer es de que supongamos que le llevas a la habitación del niño. No es que le vas a dejar botado allí, le vas a explicar por qué razón se va a quedar allí. A ver, mi amor, cuando te tranquilices vamos a conversar, porque ese no es el momento para hacerle razonar a un niño. Y de tu parte tampoco. Entonces él se va a calmar unos 5 minutitos. Tú también vas a respirar y ahora sí regreso y voy a hablar con él. ¿Sí? Me siento al lado de él. Cuéntale a mamá, cuéntale a papá, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? Y los niños empiezan a conversar. Es que mami pasó esto, lo hice por tal cosa. Y hacemos un momento de autorreflexión. Mi amor, esto no podemos volver a hacer. No podemos volver a alzar la mano. No podemos hacer esto. Tenemos que hacerlo de esta manera. Damos herramientas, ¿sí? Y la parte afectiva, que es súper importante, que la necesita el niño. Entonces, cuando ve ese adulto que le pone normas, reglas y a la vez le da la parte afectiva, ese niño está ahí atrás tuyo. Bueno, entonces así los padres también podemos fomentar esta comunicación abierta con nuestros hijos, abierta, honesta, para entender mejor también sus necesidades y sus sentimientos. Pueden estar pasando por alguna situación que simplemente no lo pueden hablar, pero lo expresan físicamente, entonces debemos entender también sus necesidades y sus sentimientos. ¿Cómo podemos ayudar a manejar el estrés y la frustración? En el caso de los niños, a veces también se estresan. Pensamos que solo los adultos vivimos estresados, pero los niños también. Y muchas veces este estrés causa en ellos estas molestias, esta rebeldía, porque están estresados, están cansados, tal vez pasan mucho tiempo encerrados en casa, y eso es algo que los papás tal vez no nos damos cuenta, porque trabajamos, los niños están en casa y tal vez quieren salir al patio a jugar con los amigos, a jugar con la pelota, con la bicicleta. Entonces, ¿cómo identificar también que están estresados? ¿Cómo ayudarles también en ese sentido? Sé que los adultos tenemos muchas actividades, pero ¿cómo también dividir nuestros tiempos, doctora? Sí, cuando los niños reaccionan de esta manera es porque tienen, como nos pasa a veces a los adultos, ¿no? Estamos estresados por mucha carga de trabajo, puede ser una de ellas, ¿no? En los niños puede ser hambre, puede ser sueño, puede ser que quiero la atención de mi mamá, de mi papá, pero no sé cómo expresarlo y por eso me porto así. Tal vez estoy sintiendo que le ponen más atención a mi hermanito menor, que es algo que también sucede. Entonces, ¿cómo manejo esto? Primero que nada, por medio del ejemplo, ¿sí? Por medio del ejemplo, porque no le puedo decir a un niño, no le pegues a ese niño si yo también voy, primero le pego y le digo, no le pegues, ¿verdad? Tengo que hacerlo desde el ejemplo. ¿Desde qué edad? Esto desde siempre, ¿sí? Desde que el niño es muy chiquito, por ejemplo, está trabado un cajón y el niño no lo puede abrir. Entonces vengo con mucha tolerancia y le digo, mira mi amor, vamos a abrirlo. Le enseño cómo, ¿sí? Y así con lo demás. Entonces primero con el ejemplo, ¿ya? Y de allí hay otras técnicas que son súper lindas para trabajar con los niños, son súper tiernas. Hay cosas que nosotros aplicamos dentro de terapia y que también pueden aplicar en casa. Una de ellas es la técnica de la tortuga, ¿sí? Otra técnica es también la técnica del globo. Le enseñamos al niño a respirar para que se calme. Hay niños que tienen un alto nivel de frustración, entonces no saben cómo gestionar eso, ¿sí? Entonces le podemos enseñar, ¿no? ¿Cuál es la de la tortuga? La de la tortuguita, ellos lo podemos usar con muñequitos, con títeres, con dibujos de tortuguitas. Le simulamos que vamos a meter la cabecita dentro del caparazón tal cual como si fuésemos una tortuguita, ¿sí? Y allí vamos a respirar y contar del 1 al 20. Obviamente esto despacio, ¿no? Despacio hasta que el niño se calme. Entonces, una vez que el niño se calma, vamos a pensar, antes de sacar la cabecita del caparazón, ¿qué es lo que tienes que decir? En vez de responder feo, ¿no? No quiero mamá o otras cosas negativas que a veces dicen, ¿sí? Entonces, también podemos utilizar la técnica del globo, que es decirle al niño que imagine que su pancita es un globo. Es un globo. Al momento de inhalar, se infla el globo y al momento de exhalar se desinfla el globo. Eso para poner atención a la respiración. Y de esa manera le ayudamos a gestionar y decirles también, mira, a mí también me pasa, mi amor, ¿sí? A veces me ha pasado que yo también me enojo y sí te entiendo porque a mí me pasa tal cosa en el trabajo o en tal situación, ¿sí? Entonces los niños también se sienten comprendidos y de esa manera pues les ayudamos a gestionar. Muy bien, entonces el ejemplo
Es un papel muy importante que debemos tener los padres para fomentar este carácter y comportamiento también en nuestros hijos, ¿no? Porque si los padres todo el tiempo estamos estresados, estamos enojados, obviamente nuestros hijos pueden tener las mismas actitudes. Recordemos que ellos son como una esponjita que absorben absolutamente todos y muchas veces imitan nuestros comportamientos, doctora. Por otro lado, ¿qué estrategias podemos implementar los padres? Ya hablamos para mantener la calma nosotros, para mantener la calma obviamente con los niños, pero la calma con los cuidadores. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo les podemos instruir, enseñar? En el caso, por ejemplo, de una niñera o de una persona de la limpieza que está al cuidado de los niños, ¿qué técnicas deberían recibir si no son los padres directamente? Tal vez ellos no pueden hablarles de una manera un poco más firme como les gustaría o como sería lo ideal, por el temor, porque no son sus hijos, obviamente. ¿Cómo pueden ellos también tener calma, paz? ¿Qué debemos nosotros como padres transmitir en ellos? Allí lo que nosotros debemos trabajar es de que esta persona, ¿verdad? Primero va a ser una persona que, bueno, se va a ir convirtiendo poco a poco en alguien de confianza, ¿sí? Explicarle la situación, cómo es el niño. Nadie más que la madre, esto es algo que yo siempre digo, nadie más que la madre conoce tanto a ese niño, a ese bebé. Entonces ella sabe qué es lo que le hace enojar, qué es lo que le provoca el llanto, que lo frustra. Entonces trabajamos la anticipación, ¿sí? La anticipación es qué es lo que le va posiblemente a frustrar, ¿ya? ¿Qué es lo que le va a hacer enojar? Entonces le instruimos a esta persona, ¿verdad? Le conversamos todo esto de cómo es el niño. Y ahí la niñera tiene que ponerse las pilas. ¿En qué sentido? De que tiene que ganarse al niño también con la parte afectiva, porque nosotros, ¿verdad? Que no somos nada para los niños, solo somos las psicólogas, establecemos un vínculo, y eso que solo es un ratito, ¿sí? Es solamente un momento, más la niñera que está varias horas con los niños, a veces duermen también ahí, entonces, claro. Entonces hace un vínculo todavía más fuerte. Entonces ahí tiene que trabajar también la parte afectiva, la parte de tener mucha tolerancia con los niños, para que el niño empiece también a conectarse con ella mediante el juego, que es algo que funciona mucho, pero decirle, tiene que haber reglas, no en el sentido de que les van a gritar, pero de que va a haber una consecuencia. Si no pasa esto, claro, les toca avisar a los padres y se retira un beneficio, ¿sí? Por ejemplo, en vacaciones se puede dar más tiempito para jugar o ver la televisión. Entonces, si ellos no comieron a la hora que se ha quedado o hicieron un berrinche, un comportamiento inadecuado, se retira ese beneficio, ¿sí? Sin golpear, sin gritar. No es necesario eso para que los niños entiendan algo que no tienen que hacer, ¿sí? ¿Y qué hacer, doctor, en el caso de que perdimos la paciencia? Gritamos, hablamos de una manera muy dura y después obviamente estamos arrepentidos. ¿Qué hacer con nuestros niños en ese caso? ¿Es importante pedir perdón también? Sí, esa pregunta es la que más me ha gustado. Hay muchas personas que tienen dificultad para pedir disculpas, perdón, ¿sí? En especial algunos papitos. No está mal pedir perdón, eso es de valientes. Y todas las personas nos equivocamos. Ninguna mamá, ningún papá, nadie nace con un libro debajo del brazo de cómo vas a ser la mejor mamá o el mejor papá. Eso no hay, se aprende con el primero, ¿sí? Entonces, si nos hemos equivocado, qué más bonito es poder acercarnos una vez ya calmados y decirle, mi amor, discúlpame, me equivoqué, ¿sí? Lo siento. Mamá estaba enojada porque estaba muy estresada por el trabajo, a mamá le pasó esto hoy día, no sabes, tuvo este problema con algún compañero, y le explicamos. Entonces, mira, a mí también me pasó lo que te pasó a ti ayer. Entonces, el niño siente esa comprensión, esa empatía, y de paso aprende que es importante pedir perdón, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos hacer esa conexión. Sí, yo creo que es muy importante también aceptar nuestros errores, porque a veces pensamos que estábamos en el derecho de comportarnos así y nuestros hijos deben comprender que no tienen que, pero no siempre mamá y papá tienen que estar enojados, Así es. No siempre tienen que alzar la voz, y cuando ya vemos que tal vez nos alteramos demasiado, pedir disculpas, hacerle entender al niño que también ese tipo de actitudes no son correctas, ¿no?
¿Qué importante es, doctor, el tiempo de calidad en familia? También para fortalecer estos lazos, mejorar el comportamiento de los niños, porque puede ser que los padres nos quedemos en casa, pero estamos con el celular todo el tiempo, no les hacemos caso a los niños. Entonces, este tiempo de calidad para brindarles a los niños, ¿qué tan importante es? Eso es lo más importante que un papá o una mamá puede hacer. El niño no va a recordar el juguete más caro que le compraste. El niño va a recordar lo que hacía con su mamá, con su papá. Yo coloreaba, yo pintaba, esto me hacía ser mi mamá. Eso es lo que queda en la memoria de los adultos, porque, por ejemplo, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos, y en el discurso de las personas adultas está eso, ¿sí? Entonces, el tiempo de calidad que demos nada puede ser más importante que el tiempo que da una persona, y más si es tu mamá, si es tu papá, y eso es algo que puede aprenderse para que cuando ese niño se convierta en adulto y también sea padre o madre, también lo replique. Entonces, eso va a ser lo más importante, que ellos se van a quedar dentro de sí. Uh-huh. Perfecto, sí, darles este tiempo de calidad. Algo que pasa, yo estuve en conversación con algunas mamitas, obviamente por ese tiempo de vacaciones con nuestros niños, y las mamitas nos contamos las actividades que hacemos día a día. ¿Qué podemos hacer para equilibrar el tiempo en las pantallas con los niños? Porque pasa que muchas de nosotras, mamás y papás, decimos, bueno, como tengo actividades en la casa, tengo que cocinar. Tal vez las mamitas que no trabajan, pero están al cuidado de la casa, cocinan, limpian la casa, y a veces la solución más fácil es, bueno, el celular o la televisión. Entonces, ¿qué hacer para equilibrar también este tiempo en las pantallas, también con estas actividades físicas y creativas durante estas vacaciones? El tiempo de las pantallas tiene que ser limitado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Máximo 1 hora, no pasarnos de allí. Sí, incluso. Diaria, 1 hora diaria. Sí, incluso los neurólogos recomiendan media hora. Yo les digo 1 hora para, pero no pasarnos de ese tiempo. El día de hoy estamos invadidos por la tecnología. Antes por no todo era así. lado. Antes no era así. Y nos pasa también a los adultos. En lo personal, por ejemplo, yo estoy tratando de dejar el teléfono, porque eso nos lleva mucho tiempo. En el niño, ¿cómo afecta eso? Afecta a la parte atencional y a la parte de habilidades sociales. No me interesa nada más que estar con la pantalla, y a veces ni entre hermanitos quieren jugar. El tiempo de las pantallas desde siempre tiene que ser muy limitado, porque cuando damos más tiempo, eso se va generando una pequeña adicción. Entonces, cuando usted le quita, cuando mamá o papá le quita la tableta, se genera en ellos un nivel de frustración bastante alto, ¿sí? Porque es el retiro inmediato, ¿no? Entonces, eso es lo que me ocasiona esa dopamina que me sube, ¿no? Entonces, tengo que poner tiempo límite. ¿Cómo puedo trabajarlo en casa? Como hacíamos antes, con los temas didácticos. Sí, puede ser el tiempo para cocinar, pero cuando ya se acabó, podemos armar un rompecabezas, ¿sí? Un rompecabezas, ahí trabajamos mucho la parte atencional. Cosas didácticas. El pintar, ¿sí? El pintar sirve no solo como pasatiempo, sino también para trabajar el área emocional, ¿sí? Pintar mandalas, eso a los adultos cómo nos ayuda, mucho más a los peques. Siempre una recomendación, un tip que ayuda muchísimo, es trabajar con los intereses de ese niño. Qué bonito es cuando hacemos algo que nos gusta. Entonces, si vamos a pintar, si a ese pequeño le gusta Spider-Man, vamos a imprimir dibujitos de Spider-Man, porque te va a querer pintar, ¿sí? Si tiene dificultades para la lectura, pero yo le digo que vamos a leer sobre la historia de Messi, si es que le gusta Messi, el niño va a querer leer, ¿sí? Entonces, por la parte didáctica nos vamos entrando de esa manera. Y hay muchos juegos para trabajar la parte motriz, tanto motriz fina como gruesa, ¿no? Que es el caminar, correr, hacer, por ejemplo, juegos de carreras, pero no en el sentido de que quién llega primero, sino que allí vamos trabajando la parte de impulsividad. Vamos a correr como una liebre, paramos, vamos a ir como una tortuguita, más lento, ¿sí? Con eso le ayudo a que haya un control corporal en el niño, y a la vez trabajamos el tema de la impulsividad. Y así más cositas más. Hemos recibido excelentes consejos en esta mañana. Muchísimas gracias a la doctora Daniela Barzallo, es neuropsicóloga. Nos acompañó en esta mañana para hablarnos sobre el apoyo psicológico a las familias durante estas vacaciones y cómo controlar el ímpetu de los niños. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muy, muy contenta de estar aquí. Muy bien. Nos estaban preguntando tal vez el número del celular. Ok, sí, nosotros somos un centro de neuropsicología
lleva mi nombre el centro, se llama Centro de Neuropsicología Daniela Barzallo. Estamos en Quito y nos encuentran en nuestras redes como Neuropsicología Infantil SC, tanto en Instagram, Facebook y TikTok también. Muy bien. Vinicio nos escribió precisamente que por favor necesita el número. Estamos cerca de la Plaza de las Américas, acá en Quito, trabajamos presencial y virtual, atendemos a niños, adolescentes y adultos. El número es 0999 23 71 51. Y el convencional es 4505 222. Perfecto, muchísimas gracias. Y Vinicio, ya tienes los números y el contacto, por supuesto, para que se puedan ayudar también. Yo creo que esto es muy importante, saber cómo controlar a nuestros niños y ayudarles también en este proceso tan bonito. Gracias, doctora, que tenga un lindo día. Gracias, lindo día también.